Bueno, pues sean todos bienvenidos a este video número 10 de nuestra revisión de los requerimientos de la norma IATF. En esta ocasión vamos a revisar las cláusulas 8.6 y 8.7 relacionadas con liberación de productos y control del producto no conforme. Sean todos bienvenidos, es un gusto tenerlos por aquí. Aquí estoy transmitiendo desde la ciudad de Monterrey a toda la Ciudad de México, salud a todo México y a otros lugares. Sean todos bienvenidos. Tengo gente aquí conectada en el Zoom. Los amigos de Facebook también sean bienvenidos. También la gente que nos sigue en YouTube. Sean todos bienvenidos. Vamos a empezar con esta revisión de las cláusulas, con la que terminaremos la sección número 8 de la sección de producción, que es la cláusula 8. Vamos a terminarla el día de hoy con este video. Bueno, yo me presento con ustedes. A los que no me conocen, yo soy Edgar Delgado. Rápidamente les platico. Soy ingeniero mecánico electricista, soy auditor líder en la norma IATF, además especialista certificado en las herramientas Core Tools. Mi experiencia en el tema, pues yo, así como ustedes, he trabajado en diferentes plantas de manufactura, en diferentes posiciones, principalmente en áreas de calidad, de ingeniería, algunas posiciones gerenciales. Y ya actualmente me dedico totalmente a la consultoría, capacitación, auditoría, y soy además director general de Core Tools Consulting. Es un gusto tenerlos aquí. Vamos a iniciar con nuestra revisión de las cláusulas restantes de la IATF, de la sección número 8. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a revisar la sección 8.6, liberación de productos. También vamos a revisar la sección 8.7, control de producto no conforme. Temas muy aterrizados al día a día, jóvenes, al cómo debemos nosotros de gestionarnos en el día a día, ya en una planta productiva. Además, vamos a revisar algunos conceptos. Por ahí me gustaría tocar temas como las concesiones, qué es reproceso, las reparaciones. Vamos a hablar de eso también, y también vamos a tener nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que todo lo que estamos nosotros comentando, revisando, está basado en las dos referencias básicas, que es la norma ISO 9001, por un lado, más los requerimientos IATF. No olviden, la norma ISO 9001 es una norma para la gestión de sistemas de calidad, y hay que agregarle los requerimientos automotrices con la norma IATF. Muy bien. Aquí está nuestro sistema de gestión. Recuerden que seguimos trabajando con la sección 8. Hoy vamos a terminar la sección 8 por fin. Vamos a darle fin a esta sección dedicada al proceso de fabricación, al proceso de producción. Bueno, pues vamos a empezar directamente con una cláusula ISO 9001, la liberación de los productos. Ya vimos en la 8.5 el proceso de fabricación. Ahora vamos a cómo se hace la aprobación de los productos. Bueno, la ISO 9001 nos pide que se debe planear e implementar verificaciones de cumplimiento con los requisitos. Es decir, tienes que tú desarrollar un plan para cómo verificarás que los productos cumplen con los requisitos. Y aquí estamos pensando en el momento previo a la liberación del producto para producción en serie. ¿Cómo sabemos que cumple con los requisitos? ¿Qué nos dice la norma? No podemos liberar el producto hasta conocer, hasta verificar que cumpla satisfactoriamente con todos los requisitos. A menos que, aquí ya hay una posibilidad, a menos que este no cumplimiento satisfactorio sea aprobado por alguna autoridad pertinente. Y esto aplica más para las empresas que son dueñas del diseño del producto. Si tú tienes el diseño, tú eres dueño como organización, pudieras tal vez dar alguna concesión para que se apruebe sin cumplir los requerimientos satisfactorios. Entonces podría ser alguna autoridad pertinente, y aquí la clave está en pertinente, o sea, que realmente pueda hacer esta aprobación, o por el cliente. ¿Sale? El cliente también puede aprobar este producto. Igualmente, esta liberación tiene que estar documentada, jóvenes. Tiene que haber una evidencia de que se ha hecho la aprobación, y también tiene que haber una trazabilidad de las personas que autorizaron. ¿Quién hizo la aprobación? Se cumplió con los criterios de aceptación y quede registro de aquellos que han hecho la aprobación. Muy bien.
A esta cláusula 861 hay que agregarle un requisito IATF que dice que la organización debe asegurar la implementación de las disposiciones planeadas para verificar que se han cumplido los requisitos del producto. Entonces, en la cláusula anterior nos habla de que debemos planear cómo se hará esta liberación y aquí te dice que debe haber una implementación de lo planeado. IATF quiere que se implemente lo planeado. ¿Y qué es eso que hay que implementar según IATF? Bueno, pues aquí no lo dice. Hay un plan de control. Entonces, nosotros tenemos que usar el plan de control para verificar que los productos cumplan satisfactoriamente con los requisitos. Igualmente, tiene que haber una aprobación a través de una liberación inicial, que es que aquí podría ser las etapas de validación, que ya hemos platicado cuando vimos el tema de aprobación del producto, del proceso de aprobación. Tiene que haber una liberación y también te dice que si hay cambios posteriores a la liberación, que podría ser esa corrida significativa de producción o corrida de PPAP, si hay cambios posteriores, tiene también que haber una nueva liberación. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué más? Aquí nos va a hablar esta cláusula 862, que es una cláusula de IATF, nos habla de la inspección dimensional y ensayos funcionales. Cuando hablamos de inspección dimensional, el concepto en inglés es layout inspection. Entonces, ¿qué te dice esta cláusula? Que según el plan de control, para cada producto debe realizarse una inspección dimensional y una verificación funcional. La inspección dimensional se refiere a que hay un cumplimiento con las dimensiones de la parte y la verificación funcional, pues al desempeño de esta parte. Tienes que verificar ambos. Y entonces te dice que tiene que ser esta verificación en base a las normas de materiales y desempeño. Tenemos que verificar que nuestro producto cumple con el desempeño especificado en estas normas. Igualmente, tenemos que tener resultados de estas verificaciones disponibles para su revisión. Tiene que estar documentados estos resultados. Y aquí, como les comentaba, cuando se dice inspección completa, también se utiliza el término layout inspection. Entonces, el concepto es layout inspection, que ahorita voy a explicarlo un poquito más a detalle, a qué se refiere. Y por último, tiene que haber una frecuencia determinada por el cliente para esta layout inspection. Explico. El cliente puede en algún momento requerirnos que con cierta frecuencia se haga una inspección completa dimensional. Esta es la layout inspection. Bueno, esta frecuencia debe estar reflejada en el plan de control. Por favor, no confundan con la inspección diaria de control de producción. Esta es una inspección, como su nombre lo dice, de layout completa. Y aquí quiero ahondar un poquito. Hay una pregunta en la cláusula, hay una pregunta en el documento de preguntas y respuestas de IATF, la pregunta número 21, donde precisamente se plantea esta pregunta. Dice, ¿la inspección dimensional es diferente a una recalificación de producto? Porque por ahí escuchamos el concepto de que hay que recalificar. Bueno, la propia IATF contesta y dice, el layout inspection o la inspección dimensional solo cubre la parte dimensional. Entonces tú puedes tener un requisito de layout inspection con cierta frecuencia y pudieras también tener un requisito de recalificación, pero la recalificación ya implica validar todos los requisitos de aprobación. Aquí ya se refiere a lo dimensional más la parte de desempeño. ¿Sale? Estos requisitos, como ya lo comenté, de inspección dimensional o de layout inspection, deben estar reflejados en el plan de control. Muy bien. Continuamos con otra gráfica, otra cláusula, la 863, piezas de apariencia, es IATF, y aquí nos dice que aquellas piezas que tengan requisitos de apariencia que pudieran ser color, brillo, textura, ahí la organización debe de proporcionar recursos apropiados para hacer esa inspección de apariencia, que pudiera ser la iluminación más otro tipo de infraestructura necesaria. También debe de proporcionar patrones, referencias. Recuerda que cuando hacemos inspecciones basadas en criterios, pues debemos tener referencias con la que tomar criterios. Normalmente son los boundary samples, o también se tienen ahí piezas master, que aquí se les llaman patrones. Entonces debemos de contar con patrones necesarios, que pueden ser de color, de grano, de acabado, de brillo, textura, nitidez.
alguna tecnología táctil o patrones de referencia para la toma de decisiones. Igualmente, tiene que haber un mantenimiento y control de los patrones que utilizaremos para las inspecciones de apariencia, así como de los equipos. Y, sobre todo, la verificación de la calificación del personal. Es decir, ¿cómo sabemos que nuestro personal que hace inspecciones visuales o basadas en los sentidos, que puede ser también táctil o audible, son capaces de distinguir entre una pieza pasa y una pieza que no pasa? Entonces ahí podrías utilizar el estudio de MSA para atributos, que puede ser el estudio de concordancia, es un estudio estadístico para verificar que los operadores o los inspectores pueden distinguir entre piezas buenas y malas. Habrá que hacer esa verificación. Muy bien, vamos a la cláusula 864, verificación y aceptación de la conformidad de productos proporcionados externamente. Aquí se refiere a cómo verificas, cómo sabes que los productos que compras de proveedores externos cumplen con los requisitos de calidad. Entonces, la cláusula nos pide un proceso que asegure la calidad de lo suministrado externamente. Algún tipo de proceso. Y pueden ser diferentes procesos. Por ejemplo, una podría ser solicitar al proveedor que nos envíe datos estadísticos y entonces nosotros podemos aceptar la liberación y envío del producto. Esa es una posibilidad. También podríamos nosotros mismos hacer las inspecciones y ensayos al recibo. Esto es muy común, es el incoming. Entonces el proveedor manda producto, nosotros lo revisamos y confirmamos que cumple exitosamente con los requisitos de calidad. También podríamos hacer auditorías de segunda o de tercera parte en sitio del proveedor y nosotros ahí verificar que se cumplan los requisitos. Hay varias opciones. También puede ser una evaluación por un laboratorio designado, un laboratorio externo, que ellos hagan algún tipo de prueba para verificar el cumplimiento o algún otro método, pero tiene que estar acordado con tu cliente. Entonces, ¿cómo vas a hacer para verificar que lo que compras cumple con los requisitos? Excelente. Esa es la cláusula 864. Ahora, estos proveedores también tenemos que verificar que cumplen con los requerimientos legales y reglamentarios. Es decir, pueden cumplir con la calidad, pero también hay requerimientos, por ejemplo, de empaque, identificación, puede haber requisitos en el tipo de sustancias que se utilizan en el producto. Es decir, ¿cómo sé que los proveedores cumplen con la parte legal y reglamentaria? Y aquí es interesante porque tendrías que considerar el país donde se está fabricando el producto, el país de destino y tal vez incluso hasta los países de tránsito. ¿Cómo sabemos que los productos cumplen con las leyes de esos países? Y entonces, antes de liberar estos productos suministrados externamente, antes de aceptarlos, debemos confirmar que cumplen los requisitos legales y reglamentarios. No te dice cómo. Ya tendrás tú que ver cómo hacer esa confirmación. Y sobre todo en los países donde son fabricados, ya lo platicamos, y además en los de destino final. Y aquí es una parte interesante y es un reto porque muchas veces no sabemos nuestro producto en qué país va a terminar. Entonces, ¿cómo sé que mi producto cumple con los requisitos legales de ese país? Eso tenemos que verlo con nuestros clientes para poder asegurar ese cumplimiento. Muy bien. La cláusula 866 habla de los criterios de aceptación. Aquí se refiere a cuando nosotros hacemos inspección, por ejemplo, cómo vamos a aceptar el producto, con qué criterios. Y aquí aterriza un poquito y dice que estos criterios tienen que ser aprobados por el cliente. Cuando nosotros utilizamos herramientas probabilísticas como el AQL, por ejemplo, donde definimos un nivel de aceptación y hacemos una auditoría basada en muestreo, entonces aquí te dice que para esos casos, cuando tú vayas a utilizar AQLs, tu nivel de aceptación debe ser 0 defectos. Es decir, a la primera pieza con defecto se rechaza el lote. Ya es un tema más de probabilidad y hay que considerarlo. Muy bien, esa es la 866. ¿Qué más? 871, control de las salidas no conformes. Ya estamos pasando a la siguiente cláusula IATF, ya revisamos la 86, vamos con 87. Aquí nos habla de
El título dice control de salidas no conformes. Cuando nos referimos a salidas, en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo a producto, pero podría haber otras salidas. Aquí ya depende de las actividades que se hagan en tu organización. Normalmente las salidas son productos. Entonces, ¿qué nos pide ISO 9001? Que debemos controlar las salidas no conformes. Es decir, aquel producto que no cumpla con los requisitos, debemos de controlarlo. ¿Para qué? Para evitar su entrega no intencionada. Entonces, ya tenemos un problema de calidad. Lo que sigue es entonces activar a este proceso, control de salidas no conformes, para que ese producto no se le vaya a embarcar al cliente, porque ya sabemos que no cumple con los requisitos. La organización debe tomar acciones basadas en la naturaleza de la no conformidad y en su efecto. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a controlar? Pues depende de cuál es el defecto y depende del impacto en el cliente. Entonces, a veces tendremos que hacer ciertas actividades que ahorita vamos a ver, pero va a depender de estos dos factores, naturaleza y efecto. Igualmente, cuando nosotros embarquemos un producto y ya posteriormente, después de haberlo entregado con el cliente, nos damos cuenta de que es no conforme, entonces la norma ISO 9001 nos pide que también tiene que incluirse dentro del el control de producto no conforme. O sea, tendremos que hacer un control de ese producto aunque ya haya sido entregado. Muy bien. ¿Qué dice 871? Seguimos con el control de salidas no conformes. Entonces, ¿qué tratamiento les vamos a dar a esas salidas? Ya lo estábamos platicando. ¿Qué hago cuando hay salidas no conformes? Bueno, aquí te dice que puede ser de una o más de las siguientes maneras. De una o varias formas. Inmediatamente iniciar una corrección de la no conformidad. Hacer la separación, contención, devolución o suspensión de la provisión. Que este es un proceso de control de producto no conforme típico. Mantener informado al cliente todo el tiempo de las actividades que se están realizando. En el caso de que necesitemos una autorización bajo concesión, y aquí cuando decimos concesión, tal vez están más familiarizados con el concepto de desviación. Si vamos a nosotros a necesitar una aceptación para desviación, tiene que ser autorizada por el cliente. ¿Sale? Muy bien. Y si vamos a hacer reparaciones o vamos a hacer reprocesos, necesitamos verificar conformidad posteriores a realizar las correcciones. Entonces, ese es como un proceso típico de control de producto no conforme. Identificación, segregación, la documentación en sí y la disposición posterior. Entonces, tenemos que tener claro cuál va a ser nuestra acción para controlar esa situación de producto no conforme. En el caso de las concesiones, que ya dijimos que es lo mismo que desviación, te dice que debe haber del cliente que cuando se tiene una concesión, esta debe de provenir del cliente cada vez que el producto pues no cumpla con lo que está aprobado. Tiene que hacerse esta desviación. Y aquí pueden ser varias disposiciones. Una disposición puede ser usarse como está. O sea, el cliente dice, mándamelo así. Es una disposición. O también puede ser que se necesite reparar el producto. En ese caso también hay que solicitar una concesión o desviación para usarse como está o para reparar. También necesitamos comunicar al cliente si vamos a reutilizar componentes. Y aquí es el tema de los riesgos. Si vas a hacer desensambles para reparar, bueno, entonces vamos a tener que verificar el riesgo de ese desensamble y confirmar que se puede, que es posible reutilizar componentes. Igualmente, debemos de conservar registros de la fecha de vencimiento de la concesión. Normalmente las concesiones se entregan por un tiempo o por algún número de piezas. Entonces debemos de conservar ese registro del tiempo que tenemos permitido por el cliente embarcarle producto que no cumple con los requisitos, pero que él así lo ha aprobado. Muy bien. Cada vez que nosotros hagamos una reparación,
necesitamos verificar el cumplimiento de los requisitos originales, es decir, tiene que haber una reinspección del producto para confirmar que ahora sí se cumplen con los requisitos. Igualmente, el material que sea embarcado al cliente con concesión o desviación, pues debe de estar identificado como tal en cada contenedor. Una identificación física que sea, donde sea claro que ese producto ha sido embarcado bajo un permiso del cliente para que no cumpla con los requisitos. ¿Sale? Muy bien. Cláusula 8712. Seguimos con el control del producto no conforme. Aquí te dice que si hay algún proceso definido por el cliente para el control de producto no conforme, si es que el cliente tiene algún requisito particular para cómo gestionar este producto, pues hay que cumplirlo. ¿Sale? Si no hay algo particular definido por el cliente, nosotros podemos definir nuestro propio proceso de control del producto no conforme. Muy bien. Vamos ahora con la cláusula 8713, control del producto sospechoso. Aquí el producto sospechoso es aquel que no sabemos si es conforme o es no conforme. ¿Por qué? Porque todavía no está identificado, porque se encontró en un lugar donde no debería estar ese producto. Entonces te dice que los productos sin identificación o sospechosos deben ser clasificados y controlados como producto no conforme. Es decir, el producto que no tiene identificación o que está en una ubicación fuera del flujo de la línea debe ser automáticamente considerado como sospechoso y por lo tanto no conforme, a menos de que se confirme lo contrario, a menos que se inspeccione, se revise y se defina que sí cumple con los requisitos. Entonces, por default, un producto sospechoso debe ser considerado no conforme. Y además, todas las personas deben recibir la información de cómo se debe de tratar ese producto no conforme y o sospechoso. Tiene que haber una claridad de qué hacer ante ese tipo de productos. Muy bien. Voy a hacer algunas definiciones aquí. Voy a definir qué es un reproceso, porque en mi experiencia aquí hay muchas dudas y se confunden los conceptos. ¿Qué es un reproceso? Aquí estamos usando la definición de la norma ISO 9000 en la cláusula 3.12.8. Te dice que un reproceso es una acción tomada sobre un producto no conforme para hacerlo conforme con los requisitos. Entonces, un reproceso implica una actividad sobre un producto que no cumple para hacerlo que sí cumpla. ¿Sale? Ese es el reproceso. La reparación es diferente el concepto. En una reparación, según la definición de ISO 9000, cláusula 3.12.9, una reparación es una acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización. ¿Te fijas? Entonces, un producto reparado no cumple con los requisitos. Sin embargo, es aceptable para ser utilizado. Un producto reprocesado es un producto que sí cumple con los requisitos. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que estamos haciendo un barreno. Necesitamos hacer un barreno en una pieza. Entonces, si el barreno queda con un diámetro pequeño, con un diámetro cerrado, no cumple con los requisitos. ¿Qué puedo hacer con ese barreno? Pues lo puedo reprocesar. Lo vuelvo a meter al taladro, le vuelvo a pasar la broca, ahora sí del diámetro correcto, y al final el producto queda tal cual el cliente lo ha solicitado. El producto cumple con los requisitos. ¿Se hizo una actividad adicional? Sí. ¿Se tuvo que agregar una operación? Sí, pero al final el producto queda tal y cual el cliente lo solicitó. Una reparación sería cuando tú tienes que hacer un diámetro, un barreno, y el diámetro queda muy grande. El diámetro está grande. ¿Qué haces ahí? Entonces, podríamos hablar con el cliente y el cliente tal vez nos acepte que rellenemos con soldadura, a lo mejor nos permite poner algún tipo de camisa, algún buje, ¿te fijas? Y entonces podemos nosotros hacer que ese producto sea útil.
pero no cumple con los requisitos. Es decir, el cliente no nos dijo que rellenáramos con soldadura. Esa fue una idea para reparar. El cliente no nos dijo ponle una camisa, ponle un buje. Eso fue lo que tuvimos que idear para poder utilizar la pieza. Bueno, hay una diferencia, jóvenes. En el caso del reproceso, la norma IATF nos dice que podrías no notificar al cliente que estás reprocesando a menos que éste lo solicite. Si el cliente dice avísame de los reprocesos o retrabajos, como le quieras decir, también así se usa, retrabajo. Si el cliente solicita que le notifiques de los retrabajos o reprocesos, tienes que hacerlo. Pero si no lo haces, tal vez el cliente ni se entere que hubo un retrabajo o reproceso. En el caso de reparación es diferente. La reparación siempre necesita aprobación del cliente. Y creo que se entiende el concepto. Bueno, ¿por qué les doy estas definiciones? Por las siguientes cláusulas que vamos a ver. En la cláusula 8714 nos dice que la organización debe evaluar riesgos en el reproceso antes de realizarlo, en los retrabajos. Recuerda que a veces en los retrabajos tenemos que llevar las piezas de un área a otra, tenemos tal vez que desensamblar, tenemos que agregar actividades, entonces ahí también puede haber riesgos adicionales, podemos agregarle más defectos a la parte. Por eso hay que hacer un análisis de riesgos. En la norma te dice tal como el FMA, pero no te obliga a que hagas un FMA de reproceso, pero sería muy bueno tener un FMA de reproceso. Ahora, aquí te dice que para este reproceso hay que obtener la aprobación del cliente si se necesita, si el cliente te dijo que le notificaras y que él quería aprobar los reprocesos. ¿Sale? También tiene que estar este reproceso, esta actividad documentada y tiene que haber una confirmación para verificar el cumplimiento. Es decir, cada vez que tú hagas reprocesos, pues tienes que reinspeccionar el producto para confirmar que haya quedado bien. Y este proceso, ya se dieron cuenta, y dice documentado. Un proceso documentado para confirmación de reprocesos. Ahorita vamos a ver el proceso, cómo lo diseñaríamos. Igualmente, el retrabajo o reproceso te va a requerir instrucciones de reproceso y de reinspección. Tiene que haber instrucciones de trabajo. Y también tiene que haber una información documentada, tiene que quedar sobre qué se hizo con ese producto, la cantidad, la fecha y alguna información adicional de trazabilidad. Es decir, ya esta pieza en campo, trabajando, ¿cómo nosotros podemos saber que esta pieza en algún momento fue retrabajada o fue reprocesada? ¿Cómo vas a gestionar esa trazabilidad? Bueno, vamos a ver cómo sería este proceso documentado, porque la norma nos está pidiendo un proceso documentado de confirmación de reprocesos. Vamos a ver una propuesta. ¿Cómo haría yo este proceso documentado? Yo le voy a llamar proceso de confirmación de reproceso, así tal cual como dice la norma. Tú le puedes poner otro nombre si quieres. Le puedes poner proceso de inspección de producto reprocesado, puede ser, o algún otro nombre. ¿Cuáles son las entradas? Aquí hay producto no conforme que vamos a reprocesar y que vamos a confirmar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los métodos, los de la norma, tal cual. Vamos a hacer un análisis de riesgos, vamos a pedir aprobación del cliente si lo requiere, vamos a hacer el plan de control del proceso de reproceso u otra información que se necesite, las instrucciones de reproceso y desensamble, también las de reinspección, cumplir requisitos de trazabilidad y toda la información documentada necesaria. ¿Te fijas? Aquí estoy definiendo el proceso tal cual me lo está solicitando la norma. Igualmente, voy a involucrar personal de ingeniería, del área de calidad, producción, las gerencias para que hagan las aprobaciones y al cliente si es que se requiere su aprobación. Voy a definir las instalaciones, el equipo, herramientas que voy a necesitar para hacer el retrabajo. No sé si voy a necesitar una área diferente, equipo diferente. Bueno, hay que conseguir ese equipo. Y además vamos a medir la calidad del retrabajo o del reproceso con los indicadores de cumplimiento con las especificaciones originales. Acuérdate que una parte reprocesada debe de cumplir con las especificaciones originales. El nivel de riesgo en el reproceso,
Aquí podemos utilizar una herramienta como el FMA para medir qué tan riesgoso es esta actividad. Podemos hacer auditorías en capas para confirmar que se están siguiendo los controles de reproceso. Y también vamos a tener un factor ahí de tiempo de ciclo. ¿Cuánto nos estamos tardando en reprocesar? ¿Te fijas? Este proceso yo lo estoy diseñando. No tienes que usar este. Este es uno que a mí se me ocurrió. Tú puedes tener un diseño diferente para tu proceso de confirmación de reprocesos. ¿Y cuál va a ser la salida? Pues el producto conforme. Recuerda, este es el sentido de hacer el reproceso, que el producto volverlo de no conforme a conforme. Muy bien. Hay otra cláusula que es la 8715. Aquí hablamos de el control del producto reparado, no reprocesado. Este es reparado. Y aquí entonces debemos nosotros también evaluar riesgos en la reparación. Como la pieza la vamos a modificar, vamos a hacer desensambles. En el caso que les dije del barreno, vamos a soldar. Entonces tal vez cambiemos la estructura alrededor de la pieza o la sobrecalentemos. Entonces, todos son riesgos que hay que considerar al momento de decidir qué tipo de reparación necesitamos hacer. Igualmente, se debe de obtener la aprobación del cliente. Aquí sí es obligado, ¿te fijas? Aquí no es si aplica, aquí es se debe. Es diferente. Y también tiene que haber un proceso documentado de confirmación de reparación. Aquí lo interesante es que al confirmar la reparación no vamos a confirmar que cumpla con los requisitos originales, porque recuerda que una reparación no cumple con los requisitos originales, pero vamos a confirmar que la pieza sea útil, que la pieza pueda ser utilizada. También tiene que haber un proceso documentado, ahorita lo vamos a revisar. Igualmente, instrucciones en este caso de reparación y reinspección. Y la concesión tiene que estar documentada y autorizada por el cliente. Debe ser claro que el cliente ha autorizado esta actividad de reparación. Igualmente, conservaremos información documentada de la disposición, cuánto fue lo que se reparó, la fecha y la trazabilidad. Lo mismo. ¿Cómo vamos a hacer para así nosotros identificar si en campo hay una falla, para nosotros poder hacer la trazabilidad al proceso, al día, a la hora en que se fabricó esa pieza y se reparó? Muy bien. Vamos a ver cómo sería el proceso de reparaciones. Yo le llamé proceso de confirmación de reparaciones. Si tú le quieres decir reparaciones, adelante. Yo lo hago así para que sea muy claro que está ligado a una cláusula IATF. ¿Cuál es la entrada? Igualmente, producto no conforme. ¿Qué vamos a hacer aquí? Prácticamente lo mismo que en el proceso de reproceso, pero aquí vamos a nosotros a pedir la autorización documentada del cliente. Las instrucciones son las mismas para desensamble, aquí ya no la desensamble o reproceso, más bien reparación, y los requisitos de la inspección y trazabilidad junto con la información documentada. ¿Sale? El personal es el mismo, aquí debe involucrarse al cliente para la aprobación, ingeniería para los análisis de riesgos, calidad para hacer la confirmación del uso o de la utilidad, producción porque tal vez ellos van a hacer las actividades de reparación y las gerencias para aprobar el proceso de reparación. Recursos materiales, instalaciones, equipo y herramientas en lo general, lo que sea que vayas a necesitar para hacer tus reparaciones. Y los indicadores, aquí entraría cumplimiento con instrucciones de ese ensamble o reparación, o sea que se esté cumpliendo esas instrucciones, el nivel de riesgo del proceso, qué tan alto quedó ese riesgo en esta actividad de reparación, las auditorías en capas para confirmar que se siguen los controles de reparación, el tiempo de ciclo, cuánto nos estamos tardando, y la salida, aquí es muy clara, la salida tiene que ser un producto aceptable para su uso, para su utilización. Aquí ya no es un producto conforme, no se puede. Cuando se repara no queda conforme, pero queda útil. Y el cliente tiene que aprobar si así lo acepta. Muy bien, ahí está. Ese fue el proceso de reparación, confirmación de la reparación. Y vamos a otra cláusula, 8716, notificaciones al cliente. Es una cláusula IATF y aquí te dice que cuando se haya enviado producto no conforme al cliente, cuando tengamos evidencia de que se ha hecho ese envío, entonces tenemos que notificar al cliente. Y debemos incluir
toda la información detallada del evento. Y aquí hablamos de cantidad de piezas, el tipo de defecto, en qué contenedores está, toda la información relacionada con ese producto no conforme. Se debe hacer esa notificación. Muy bien. Siguiente cláusula, 8717, disposición del producto no conforme. Aquí te dice qué vamos a hacer con el producto que es no conforme, pero ya no puede repararse ni puede reprocesarse. No se le puede hacer ya nada. ¿Qué vamos a hacer con ese producto? Entonces aquí te dice que tenemos que verificar que el producto se vuelva inútil antes de su desecho. Si te fijas, un producto que no puede ser reprocesado ni reparado ya es desperdicio, o como lo conocemos, scrap, ya es desperdicio. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese desperdicio? Primero, verificar que es inútil, que nadie lo pueda recuperar, que no se pueda utilizar. ¿Sale? No sé si hay que destruirlo o hay que identificarlo. El punto es que nadie lo pueda sacar de la basura o del desperdicio y lo vaya a poder utilizar en una aplicación, pues, digamos, fuera de aquella para la que está diseñada la parte. Igualmente, no se deben desviar estas piezas, y aquí hay un tema que en algún tiempo llegué a ver en algunas organizaciones. Cuando una pieza era scrap o era producto no conforme, pues decían, vamos a mandarla de parte de refacción para aftermarket, pieza de servicio. Eso no está permitido. La norma IATF es muy clara, no se debe desviar un producto no conforme para partes de servicio sin la aprobación del cliente. Podría ser que el cliente lo apruebe, pero aquí ya tenemos que revisar cuál es la no conformidad. Tal vez una pieza que tiene alguna rebaba, que tiene alguna raya, pues podríamos mandarla de pieza de refacción o de servicio, pero ya eso no es nuestra decisión, eso lo define el cliente. ¿Vale? Muy bien. Aquí igualmente tiene que haber un proceso documentado para la disposición de este scrap o de este desperdicio. Entonces aquí hago mi proceso, a ver, aquí ya no, aquí ya no lo hice. Bueno, aquí tenemos que ver cómo nosotros asegurar que el producto inútil ha sido desechado. Aquí el nombre del proceso está mal. Aquí debe ser proceso de control de producto no conforme, que no puede repararse ni reprocesarse. A lo mejor por eso quedó así. Está muy largo el nombre, ¿verdad? Control de desperdicio le podríamos poner a este proceso. La entrada sería el producto no conforme, hay que inutilizarlo, hay que pedir aprobación del cliente, hay que desecharlo y tener información documentada. Entonces, ¿cuál es la salida de este proceso? Pues el producto inútil y desechado. ¿Vale? ¿Qué vamos a medir aquí? Podemos tener algunos indicadores como producto no conforme contra producto desechado o desperdicio. Muchas empresas miden el desperdicio directamente. Hacer auditorías en capas para verificar que realmente se cumplen los controles de disposición del producto de desperdicio. Tiempo de ciclo para esta actividad de desperdicio, y también podemos medir ahí algún indicador de eficiencia o de costos para los ingresos por producto desechado. Podría ser, se me ocurrió ponerlo ahí. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Cláusula 872, disposición del producto no conforme. Aquí nosotros debemos mantener información documentada de la no conformidad, o sea, qué fue lo que pasó con ese producto, las acciones que se tomaron con ese producto, las concesiones o desviaciones que obtuvimos de los clientes y quién autorizó las acciones, quién autorizó que se reparara o que se reprocesara o que se tirara o que se desperdiciara el producto. Tiene que haber evidencia documentada de esos elementos para todo el producto no conforme. Muy bien, jóvenes, pues esa fue la cláusula 8.6 y 8.7. Aquí tengo mi sistema de gestión de la calidad. ¿Quién va a hacer este trabajo? Bueno, pues yo aquí le voy a dar el trabajo directamente a el proceso de
fabricación, o sea, APQP, compras, producción, control de calidad, almacén y embarques. A todos ellos les voy a dar este trabajo porque puede haber producto no conforme, fíjate, puede haber en el incoming, o sea, el recibo. También puede haber producto no conforme en la producción, pero también puede haber en almacén y también puede haber en embarques o durante el embarque. Entonces, este proceso abarca más áreas. También va a haber un tema aquí de capacitación por la parte de, acuérdate que tenemos que ver que la gente conozca cuál es el manejo del producto no conforme. Hay una parte de laboratorio también para la liberación de productos, donde tenemos que hacer pruebas de desempeño y mediciones dimensionales. Y también un control de documentos va a entrar aquí, está involucrado por el tema de el registro y trazabilidad del producto no conforme, así como el registro de cantidad, fechas, todo relacionado con la disposición de ese producto no conforme. Muy bien, ahí está. Bueno, pues esa fue la cláusula 8687. Te recuerdo que en Cortus Consulting pues somos especialistas en temas relacionados con sistemas de gestión de la industria automotriz en particular. Todos nuestros instructores son certificados y además contamos con soporte técnico de por vida. Cuando tomas un curso con nosotros, ya tendrás ahí tu respaldo por siempre, por si tienes alguna duda, tienes algo que quisieras que te ayudemos, con todo gusto. Vamos a seguir teniendo este tipo de cursos para todos aquellos que desean crecer o incorporarse en la industria automotriz. Seguiremos teniendo más temas que compartir. Y bueno, les dejo los datos de Cortus Consulting. Aquí están nuestras líneas de contacto, correo electrónico. Y pues si tú quieres que seamos amigos y me quieres contactar, pues ahí puede ser por Facebook. Ahí está el nombre de la página. También puede ser por LinkedIn. Ahí me contactas, me preguntas y ya podemos ser amigos por siempre y ya podemos ahí compartir diferentes opiniones sobre temas relacionados con la manufactura y sistemas de gestión. Muy bien, jóvenes, pues estoy abierto por si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta. Con todo gusto los puedo ayudar. La gente que está aquí en el Zoom, si tienen alguna duda, ahí por favor indíquenmelo en el chat. Aquellos que me están siguiendo por el Facebook, por favor, ahí pueden preguntar y con gusto, posterior a la sesión, me daré un tiempo ahí para responderles. Y la gente de YouTube, pues directamente ahí pregúntenme en YouTube y con todo gusto les podré responder sus dudas. Con esta sesión terminamos la sección 8 de la norma IATF. Ya queda muy poco, faltan 2 secciones, la 9 y la 10. Falta muy poco para terminar nuestra revisión detallada de esta norma tan importante en el sector automotriz. Entonces, les pregunto, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? Estoy en el chat. Ok, dice, en la cláusula 862, la inspección completa, ¿hace referencia a todo el lote? Buena pregunta. Cuando la norma dice inspección completa, layout e inspection, lo que se refiere es no al lote completo. Acuérdate que aquí todavía no estamos, si fuera una liberación un proceso de liberación, todavía no estamos en producción en serie, sino que más bien la organización puede tener requerimiento por parte del cliente de que a las piezas le hagamos una medición de todas sus dimensiones. Eso se refiere a inspección completa. Todas sus dimensiones, toda la pieza. No se refiere a que todo el lote, todo el contenedor. ¿Sale? Entonces, normalmente nosotros en producción, recuerda, cuando vimos el tema de plan de control, no queremos medir todo, queremos medir lo que se necesita medir en base a los riesgos, en base al FMA de procesos. Entonces, el requerimiento de layout inspection sí es específico en que debe ser todas las características dimensionales de la parte. Eso se refiere con inspección completa. ¿Sale? Entonces, cuando tú escuches el concepto de layout inspection, tú ya sabes, ok, habrá que tomar una pieza para medir todas sus características dimensionales. A eso se refiere. Muy bien, muy bien.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, claro que sí. Por aquí dice Javier, bueno, pues sí, sería muy caro medir todas las piezas de todo el lote, ¿te imaginas? No, no, se refiere a una pieza, pero completita. Normalmente los clientes nos dan en los dibujos las características suficientes para nosotros poder fabricar la pieza. Pero cuando hay un full layout o layout inspection, se requiere que se mida todo, incluso hasta lo que no viene en el dibujo, ¿eh? Dimensional. Muy bien. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, pues nos vemos en la próxima sesión para revisar ya la sección número 9 de esta cláusula IATF. Ya estamos cada vez más cerca de terminar, jóvenes. Les agradezco su participación y pues su seguimiento hasta este video. Ya estamos muy cerca de terminar esta revisión IATF. Muy bien, bueno, pues me despido de ustedes, que tengan buena tarde. Ha sido un gusto estar aquí y compartir estos temas y nos veremos en el próximo video. Que tengan buena tarde a todos, un gusto saludarlos. Hasta luego.